Bueno, buenas tardes, bienvenidas a todos y a todos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente. Este va a ser el último encuentro del seminario en esta primera parte. Después retomamos en agosto. Y hoy tenemos realmente un placer de poder contar con Gervasio Muñoz. Gervasio es presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y es secretario de formación de la CTA en Cava. Gervasio nos va a hablar, además quiero aclarar, es un activista social muy persistente y un luchador que realmente da gusto escucharlo y para quienes no lo siguen, seguirlo en las redes. Gervasio nos va a hablar de la relación Estado-acceso a la vivienda en alquiler, desde la huelga inquilina de 1907 hasta la actualidad. Así que los dejo con él y bueno, te escuchamos. Bueno, gracias, Pablo, y gracias a todos y a todas las que están en la charla. Un placer poder participar de un encuentro así, sobre todo cuando el nivel de debate acerca del acceso a la vivienda hoy es un poco eh, bajo o cínico o como le querramos llamar, pero lo único que se discute hoy es el sueño de la casa propia. Y, y básicamente nosotros, digo, desde las organizaciones inquilinas aspiramos a que la política de vivienda sea una política para las mayorías, no para sectores minoritarios. Así que la idea que había hablado con Pablo era hacer un repaso sintético en la medida de lo posible sobre grandes momentos de la historia argentina que sintetizan la disputa entre Estado y mercado de la vivienda y cuáles fueron los movimientos sociales, políticos que llevaron adelante esas peleas, ¿no? Para entender, sobre todo, espero lograrlo, por qué damos la discusión que damos hoy las organizaciones inquilinas y en el momento en el que estamos, ¿no? También explicar un poco, en términos históricos, por qué hemos llegado a un lugar como el que estamos hoy. Em, Hay un gran hito que es la huelga inquilina de 1907 en Argentina, primera huelga inquilina del mundo. Un año y pico después eh, se va a llevar una huelga inquilina en España, pero la primera huelga inquilina con reivindicaciones inquilinas es en la Argentina, en el barrio de Barracas, que luego se extiende a todas las ciudades puerto del país. Como charlábamos antes de empezar, eh, eh, luego de la Guerra del Paraguay, luego de la peste amarilla, y esto me interesa porque la pandemia también fue un, eh, un momento que nos puede llevar al fenómeno de la fiebre amarilla. Los sectores inmigrantes se van hacia los conventillos porque son abandonados por los sectores altos de la sociedad, que dejan sus mansiones en las ciudades puerto para mudarse a ciudades más alejadas por miedo a la fiebre amarilla, y esos lugares, esas mansiones, se transforman en conventillos de trabajadores, trabajadoras, inmigrantes que viven de manera hacinada en los conventillos y que eh, tienen un aumento de precio de las habitaciones muy, pero muy fuerte. En septiembre de 1907, una restricción a que vivan niños en los conventillos y por lo tanto las mujeres, que eran las que pagaban los alquileres y se las pagaban al encargado, eh, deciden suspender el pago del alquiler acá en Barracas, se plantan en las puertas de los conventillos con las escobas y no dejan entrar al encargado a cobrar el alquiler de las habitaciones. Enseguida se despliega esa huelga a Mar del Plata,
a Rosario, a Bahía Blanca. eh, y acá en la ciudad de Buenos Aires, esa huelga es reprimida muy fuertemente por Ramón Falcón, que luego será protagonista de otras cosas también, ¿no? Recordemos que ese momento tenía una influencia muy fuerte el sindicato de la Fora, que apoyaba fuertemente a los inquilinos y a las inquilinas de esa huelga, el rol central del sindicalismo en el derecho a la vivienda. eh, y finalmente esa represión termina con un muerto, un adolescente, eh, pero los aumentos se suspenden, se modifican un poco las condiciones de habitabilidad y es entonces una victoria por primera vez de los inquilinos y de las inquilinas de los conventillos de las ciudades puerto de Argentina. Años después, ustedes, como ya sabrán, Ramón Falcón es asesinado por Simón Radowisky, anarquista también que había apoyado la huelga de las escobas, como se conoció después. Luego de eso, luego de la Primera Guerra Mundial, y con la crisis que desata la guerra mundial, crisis, me refiero crisis de salarios de los trabajadores y concentración de la riqueza en Argentina, llega Irigoyen y decreta por primera vez en la historia argentina el congelamiento del precio de los alquileres y retrotraer el precio de los alquileres un año atrás. Ese decreto, por supuesto, que es em, eh, juzgado, el mercado, la cámara inmobiliaria que se crea después de la huelga inquilina, como una respuesta a esa organización, se crea la Cámara Inmobiliaria Argentina y la Cámara de Propietarios. Lleva a la justicia ese decreto. Finalmente la Corte Suprema dice que el decreto es constitucional y se congela el precio de los alquileres por primera vez y luego Irigoyen termina con un golpe de Estado. Lo que sucederá entonces ahí hasta el 43 es que la situación del acceso a la vivienda empieza a ser cada vez más difícil. Como ustedes sabrán, la conformación de las primeras villas miseria, que retrata también Bernardo Berbisky en su literatura, y, y cuando llega Perón a la Secretaría de Trabajo, una vez más, eh, Rawson firma un decreto por orden de Perón, en donde se congela el precio de los alquileres, se retrotrae el precio también unos meses atrás, se crea la Cámara de Alquileres bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo de Perón, en donde pone a su mano derecha en esa en esa Cámara de Alquileres, y se prohíbe la vivienda vacía por más de un mes en la Argentina. Quien tenía una vivienda vacía por más de un mes iba a un policía y lo denunciaba, y la Cámara de Alquileres alquilaba de forma obligatoria esa vivienda. El congelamiento de precios de alquileres duró durante todos los dos gobiernos de Perón, hasta el golpe de Estado, y ustedes también lo saben perfectamente. La Constitución del 49 declara la función social de la vivienda, algo que es muy interesante porque acá se habla mucho de Alemania y de lo que está haciendo Alemania con las expropiaciones de vivienda a grandes bancos, que todavía no lo pudo hacer, pero se votó y ganó en un plebiscito esa expropiación de viviendas a los bancos. Y la Constitución de Alemania, el artículo 15 que habla de la función social de la vivienda, es el mismo artículo copiado también de la Constitución de la República de Weimar. El artículo 15 de esa Constitución alemana es exactamente igual al artículo de la Constitución de Perón del, eh, del 49, que planteaba la función social de la vivienda, que también fue copiado de la República de Weimar. La Constitución alemana aún sigue teniendo ese artículo,
y nosotros no, porque, bueno, en el 55 se termina la Constitución de Perón, y por lo tanto hoy en Alemania se discute expropiar viviendas a grandes bancos, y nosotros esa discusión no la podemos dar porque, por supuesto, la Constitución nuestra está muy lejos de plantear la función social de algo. Eh, cuando, cuando Perón llega al gobierno, eh, el 65% de la población era inquilina. Los edificios eran por lo general de un solo dueño, no había subdivisión de viviendas hasta la ley de propiedad horizontal. Por lo tanto, la concentración de las viviendas en Argentina era muy, pero muy fuerte, y teníamos casi un país en donde casi todos sus trabajadores alquilaban vivienda, de diferentes formas, ¿no? Eh, Cuando Perón termina el gobierno, luego de congelar el precio de los alquileres, prohibir la vivienda vacía por más de un mes, establecer la función social de la vivienda, dar créditos a través del banco hipotecario por el 100% del valor de las viviendas, o sea, nadie tenía que tener un ahorro para sacar un crédito y comprarse una vivienda. Perón termina con una población en donde el 65% era propietaria de su vivienda, o sea, logra dar vuelta las cifras y transformar un país inclinizado, un país rentista, en realidad, en una clase trabajadora que ya no tenía que destinar la mitad de su salario al alquiler porque tenía su casa propia. Cuando termina el gobierno de Perón, luego del golpe de Estado, ya el banco hipotecario ni siquiera iba a cobrar el crédito hipotecario porque era tan baja la cuota que ya ni siquiera valía la pena ir a cobrarlo. Lo que se podría decir entonces es que Perón regaló muchísimas viviendas que fueron fundamentalmente eh, llevado adelante estas medidas porque lo que hizo fue terminar con el negocio de la vivienda. Lo que logró fue que no sea un negocio rentable tener viviendas en alquiler, y por lo tanto se vendían a muy bajo precio, y había ahí entonces un Estado que le permitió a los trabajadores comprarlas. Por supuesto, en las dictaduras que siguen, eh, ahí hay un dato, y sobre todo porque estamos también con compañeros de la Cámara de Comercio. Perón, en el decreto del 43, no solo congela el precio de los alquileres de vivienda, sino también congela el precio de los alquileres del comercio. Fundado esto en que había que proteger el trabajo, y por lo tanto, como los comercios son los que generaban trabajo, inclusive hoy, ¿no? Los que generan trabajo son las pymes, no es las grandes empresas. eh, Perón congela el precio de los alquileres del comercio, y no solo eso, sino que además ni los alquileres de vivienda ni los alquileres de comercio finalizaban. Todos los años el Estado Nacional eh, renovaba todos los contratos de alquiler de comercio y de vivienda, por lo tanto nadie se tenía que mudar y nadie tenía que cerrar un negocio para llevarlo a otro lado porque le aumentaban el precio del alquiler. Imaginen entonces ustedes la potencia de dos medidas de este tipo. Por un lado, no había que pagar para vivir en una casa, y por otro lado, no había que pagar lo que se paga hoy por tener un alquiler de comercio y generar trabajo. Imaginen entonces ustedes el nivel de ascenso social que generaba un nivel de consumo tan fuerte cuando ya la renta estaba completamente eliminada, ¿no? Lo primero que hace el golpe del 55 es terminar con el decreto para comercio. Entonces hay muchos desalojos de locales comerciales. En el 55, 56 se generan desalojos de comercio muy pero muy fuertes, pero sí siguen con el congelamiento de precios de los alquileres y la renovación de los contratos de forma automática. En materia de vivienda,
el 55, la dictadura a partir del 55 no puede eliminar las medidas que había tomado Perón. Hasta que llega la dictadura de Videla y Martínez de Oz. Ahí sí se termina con la regulación de los alquileres desde el Estado Nacional. Cámpora había tenido un decreto en el 73 en donde un alquiler no podía superar el 25% del salario del peón rural, que era la medición del salario en ese momento. Eh, pero por supuesto que cuando llega la dictadura, eh, terminan con la regulación de los alquileres. Hay unas publicidades muy buenas en donde la dictadura hablaba de la libertad de poder elegir dónde vivir y que entonces iban a desregular el precio de los alquileres, el Estado no se iba a meter más para que haya mayor oferta y entonces así las familias inquilinas puedan elegir cuánto pagar y dónde. También lo que hacen es que se termina el plazo mínimo del contrato de alquiler. Te podían alquilar por el tiempo que se le antojara, por 6 meses, por un año, por lo que sea. Y además, ya para el año 79-80, ya todas las viviendas en Argentina están dolarizadas. Solo se comercializan en dólares. Entonces, la regulación del precio del alquiler por parte del Estado, dolarización de todas las viviendas. Y en el 82, cuando ya la dictadura está yéndose, frente a la amenaza de la vuelta de la democracia, el mercado inmobiliario dolariza los alquileres y da un golpe de mercado muy fuerte que quita las viviendas del mercado. Era muy difícil conseguir un lugar donde vivir y además había que pagar en dólares. Llega Alfonsín y efectivamente, Alfonsín en el 84 vuelve a regular los alquileres. Una medida muy alfonsinista, un plazo de 2 años, el propietario podía elegir el precio de- del alquiler y se actualizaba por inflación, imaginen lo que fue. Eh, Solo se podía pagar un mes de depósito por año. ¿Y por qué? Porque en la dictadura los dueños de las viviendas, por la bicicleta financiera, te pedían 6 meses, un año por adelantado, para ir después a los plazos fijos, a poner la guita y sacarlas, por el nivel de especulación y de inflación que había ya en los finales de la dictadura, ¿no? Entonces, Alfonsín, para frenar eso, establece que solo se podía pagar un mes de depósito por cada año de contrato de alquiler, que era de dos años. Digo esto porque ahora, cuando lleguemos al hoy, van a ver cómo algunas cosas se repiten del plan de la dictadura, ¿no? En materia de vivienda. En el 88-89, antes de que asuma Menem, el mercado inmobiliario una vez más, por temor a un gobierno peronista, vuelve a dolarizar los alquileres, vuelve a dar un golpe de mercado, eh, y entonces se trata en el Congreso Nacional una ley para congelar el precio de los alquileres durante 6 meses. En ese momento Manzano era diputado nacional y se niega a votar el congelamiento del precio de los alquileres durante 6 meses. Se vota, termina votando el congelamiento, asume Menem y luego la convertibilidad, ¿no? Pero lo que sí me interesa marcar es cómo en dos momentos de crisis política y económica, finales de la dictadura, 82, niveles de inflación muy altos, inestabilidad, por supuesto, política, y también 88-89, ¿no? Alfonsín entrega el poder antes, ¿no? Inestabilidad política, inestabilidad económica, frente a las dos posibilidades de que venga un gobierno que regule un poco el acceso a la vivienda en alquiler, el mercado reacciona de la misma forma siempre. Golpe de mercado quitando viviendas del mercado, dolarizando los alquileres. 2090, convertibilidad, eh,
Creo que acá todos más o menos sabemos lo que fueron los 90 para todos nosotros, pero sí lo que me interesa marcar es que mientras que a partir de la convertibilidad 91 hay en todo el periodo del menemismo eh, un 30% de inflación, inclusive en algunos casos deflación, salvo algunos servicios muy puntuales, ¿no? Que sí aumentaban. Los alquileres en ese mismo periodo aumentan un 500%. Una vez más, los precios de los alquileres en las renovaciones no estaban regulados, los contratos eran de 2 años, estaba prohibido indexar por la ley de convertibilidad del 91. Durante los 2 años del contrato de alquiler no había inflación, estaba prohibido indexar, no podían aumentarte ni actualizarte el precio. Sin embargo, a la hora de terminar el contrato, a los 24 meses, se pegaban aumentos muy, pero muy fuertes que hacían que se vaya aumentando la renta de los propietarios de viviendas que en ese momento un tres ambientes podría estar 30.000, 40.000 dólares, ¿no? Bueno, en el 2001, eh, cuando estalla el 2001 y toda esa convertibilidad, muchos que habían tomado crédito durante el menemismo tienen que vender y muchos propietarios tienen que vender su única vivienda para poder sobrevivir. Ahí tenemos el primer proceso post dictadura de concentración muy fuerte de las viviendas. O sea, es el 2001-2002 un momento en donde grandes capitales inmobiliarios se hacen de miles y miles de viviendas de sectores que tienen que vender para llegar a fin de mes. Desde ahí, la Argentina vive una inclinización muy pronunciada, en donde hay cada vez más inquilinos y menos propietarios con más propiedades. 2003-2015 se lleva adelante uno de los planes de vivienda más grandes que se llevó adelante en la Argentina, inclusive comparado con el de Perón, pero sin embargo, esos planes de vivienda sin intervenir en la renta, esos gobiernos de Néstor y de Cristina terminan con más inquilinos que con los que había comenzado y con menos propietarios que los que había comenzado. Concentración de la vivienda, segunda parte a partir del 2006. Boom de la soja, sector económico que tiene muchísimo excedente en pesos, vivienda dolarizada, invierten fuertemente en la construcción para dolarizar el excedente en pesos y se concentran una vez más las viviendas en Argentina. En el 2016 nosotros arrancamos con el planteo de que había que volver a regular el precio de los alquileres por parte del Estado, recuperando la historia de la huelga inquilina 1907, recuperando también el movimiento de inquilinos peronista, que duró muy poco tiempo, en el 73. Muchos, casi todos diría, del movimiento de inquilinos peronistas está desaparecido, eh, pero volvemos a retomar la historia de lucha de un Estado teniendo que hacerse cargo de regular la renta de la vivienda, del alquiler de vivienda. Planteamos la ley, una ley que plantea extender los contratos a 3 años. Planteamos que la actualización del precio de los alquileres tiene que ser un promedio entre inflación y salario y que el índice lo tiene que establecer el Banco Central de la República Argentina, o sea, el Estado elaborando un índice otra vez por el cual se tienen que actualizar los precios de los alquileres. Más de lo que dice el Estado no pueden aumentar. Y no por acuerdos permanentes en la Secretaría de Comercio, por ley. No es que el Estado se tiene que sentar todos los meses como hace con las empresas alimenticias, eh, etcétera, para discutir permanentemente acuerdos de precios, sino que por ley hay un índice que todo el mercado inmobiliario de la Argentina tiene que respetar. Esa ley se vota en plena pandemia, pero sobre todo se vota cuando logramos un decreto muy parecido a los otros que les contaba, en donde se suspenden los desalojos,
están prohibidos los desalojos en pandemia y se prohíben los aumentos de los alquileres. Se podía suspender el pago del alquiler y no se podía desalojar a nadie. Ese decreto, imaginen ustedes cómo cayó en el mercado y en los medios de comunicación, y por lo tanto se apura el tratamiento de la ley de alquileres. Y la ley se vota mientras está en vigencia el decreto. La ley de alquileres entonces sirve de alguna medida para ir finalizando el decreto que nosotros pedíamos todo el tiempo su extensión, para finalizar el decreto de suspensión de desalojos y congelamiento del precio del alquiler. Y desde que entró en vigencia, el 30 de junio del 2020, tengan en cuenta que es el 30 de junio del 43, en el que se firma el decreto de congelamiento del precio de los alquileres, y es el 30 de junio del 2020 que se sanciona, se reglamenta la ley de alquileres nacional. Una de las cosas que nos da orgullo esa pequeña coincidencia. Y, y el diario La Nación publica una editorial que dice que la ley de alquileres hace recordar a lo peor del peronismo. Yo esa nota la guardo como un gran reconocimiento. Em, Hoy se está planteando en el Congreso Nacional que los propietarios nos puedan pedir 6 meses de alquiler por adelantado, como sucedía en la dictadura. Se está planteando en el Congreso volver a los plazos de 2 años, y sobre todas las cosas se va a votar en el Congreso que no exista más un índice para regular el precio de los alquileres, que vuelva a ser el mercado quien decida cuánto aumentan, y sobre todas las cosas que quede completamente invisibilizado. El índice lo que hace es, creo yo, es haber politizado el precio del alquiler en la Argentina una vez más. Hoy se discute el precio del alquiler como uno de los gastos fundamentales del hogar, y es una disputa política el alquiler, cosa que antes no era. Así que la intención de las organizaciones inquilinas es, como decíamos al principio, es sobre todas las cosas tener una política de vivienda de mayorías en un país donde 10 millones de personas alquilan, y sobre todas las cosas entender que las consecuencias de la crisis habitacional no es que faltan viviendas o que, que el Estado tiene que construir más, es que falla la distribución. Y para eso eh, comparto un Excel que voy a ir mostrando, como para terminar, si les parece. ¿Parece bien? A ver. Sí, perfecto, Gervasio. Ustedes me dirán si se ve o no el Excel. Se ve, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, yo no voy a contar todos estos datos, que es un bajón, pero sí quiero mostrarle algunas cositas que me parecen que sí son importantes. Acá tenemos un cuadro, no sé si lo ven, Sí, sí, se ve perfecto. de viviendas desocupadas, ociosas, a través de los diferentes censos. En 1960 había 280.000 viviendas ociosas en toda la Argentina. En el 80, en 1980 un millón, en 1991 1.500.000, en el 2001 2 millones, en el 2010 2.500.000. Hoy en el 2022, si hacemos una proyección más o menos conservadora, habría 3 millones de viviendas ociosas vacías en la Argentina. Después está este otro cuadro, que es cantidad de viviendas en la Argentina. En el 91 había 8,5 millones de viviendas.
En el 2001, 11.500.000. En el 2010, 14 millones de viviendas. Y en el último censo dio que hay casi 18 millones de viviendas en Argentina para una población de 46 millones de habitantes. ¿Sí? Ya casi termino. Bueno, esto es el crecimiento de la población, que como ustedes verán, no sé si se puede ver las dos cosas al mismo tiempo, sí. Sí, Como sí. ustedes verán, el crecimiento de la población es mucho menos pronunciado que el crecimiento de la producción de viviendas. Lo que quiero decir con esto es que la población crece a un ritmo menor de lo que crecen las viviendas en Argentina. Y para entender esto tenemos un cuadrito por acá que ya les voy a mostrar, que es este. En el 91, dijimos, había 8 millones y medio de viviendas, lo vimos en el cuadro anterior. Es decir, que había una vivienda cada 3.6 personas, que es este número de acá. Ya para el año 2000, todo el menemismo, ya había una vivienda cada 3.1 personas. En el 2010 había una vivienda cada 2.9 personas y en el 2022 ya hay una vivienda cada 2.6 personas, cada 2.6 habitantes, ¿no? Tengan en cuenta que el promedio de la conformación del hogar es de 3 personas, el promedio. Esto quiere decir que si a cada hogar de 3 personas le damos una vivienda, sobran 3 millones de viviendas en Argentina. Lo que charlábamos también al principio de cantidad de viviendas vacías o de que hay más viviendas que población en algunos lugares, ¿no? Bueno, este número es fundamental para entender entonces, creo yo, qué política de vivienda se viene teniendo, que es la de producción de vivienda sin importar para quién, a costa de la crisis habitacional y de la concentración de las viviendas en pocas manos. Cuando vemos acá, el último que doy, cuando vemos acá cuánto creció la población del 91 al año 2000, a ver si estoy diciendo bien, sí. Del 91 al 2001, la población creció un 18%, 17.78, mientras que la producción de viviendas creció un 37%. Del 2001 al 2010, la población creció un 10%, mientras que la producción de viviendas creció un 19%, 18.5. Y del 2021 al 2022, la población creció un 15%, mientras que la producción de viviendas creció casi un 30%. Quiere decir que en este periodo, 91-2022, la población creció un 50% y las viviendas un 110%. Creció el doble que la población. Para terminar, entusiasmo, quiero mostrarles la ciudad de Buenos Aires. Desde el 91 hasta el 2022 en la ciudad de Buenos Aires creció un 68% la cantidad de viviendas. Recuerden esto, 68% creció la cantidad de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, mientras que la población en la ciudad de Buenos Aires, en el mismo periodo, 91-2022, creció un 9%. Y el discurso dominante hoy es el sueño de la casa propia. Hay que construir, el Estado tiene que construir para que todos tengamos nuestra casa. Pero cuando uno ve, en la ciudad de Buenos Aires en particular, hay una vivienda cada 1.9 personas. Bueno, esto contando todo de población en villas, en hoteles, en situación de calle,
todo, si a todo ese universo nosotros le damos una vivienda, sobran viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, más allá de la derecha, desde nuestro sector, la única política de vivienda que tenemos es la construcción de las viviendas en periferias para... Voy a dejar de compartir esto. Stop sharing. Bien. Eh, yo creo que hay una crisis de, en nuestro sector. Me refiero a los que creemos que tenemos que tener políticas de mayorías y resolver problemas estructurales y que creemos que la vivienda es un derecho, ¿no? Por supuesto. Y es que frente a un país que produce viviendas a una velocidad muy importante, como no queremos pelearnos con el mercado, seguimos sosteniendo que el Estado solo tiene que construir, como decretaron los bancos, los organismos de crédito internacional en los 90, ¿no? El Estado no tiene que intervenir en los precios, tiene que construir vivienda en las periferias, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y yo creo que ahí tenemos una discusión muy importante para dar acerca de qué política de vivienda queremos. Nosotras, las organizaciones inquilinas, estamos eh, planteando que el Estado tiene que volver a intervenir la renta y que se tiene que encargar de distribuir de forma democrática y justa las viviendas que ya existen en Argentina. Esa es la pelea que estamos dando y con esto creo que ya puedo terminar. Muchísimas gracias, Gervasio. Excelente y muy clara toda la exposición. Te comento que nosotros acá el aplauso lo dejamos para el cierre. Ahí se abren todos los micrófonos. Ya lo tenés ganado. Ahora abrimos para el debate. Si querés coordinarlo vos, Juli. Para si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Van Bueno, levantando la mano. Sí. bueno, para romper el hielo, si querés avanzar un poco más respecto de cuáles serían las estrategias para distribuir casas en términos de alquileres públicos, cuáles, digamos, contanos por ahí un poquito más de qué es lo que están pensando. Bueno, en principio me parece que hay que plantear que hay que terminar con la lógica del incentivo, ¿no? Esto de incentivar a los propietarios porque entonces van a volcar sus viviendas al alquiler. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Sí existen los incentivos, pero eso no genera ningún tipo de efecto concreto en el acceso a la vivienda. O no los pagan, los evaden, o los pagan y las siguen teniendo vacías. Em, yo creo que en Argentina tiene que empezar a haber vivienda pública en alquiler eh, como una forma de mostrar que hay otro modelo, que lo importante es garantizar el derecho a la vivienda y no el título de propiedad, porque también hay un problema muy importante con el procrear, que eh, yo sé que es muy... Te silenciaste. Perdón, que Sí, sé que es sí. muy incómodo lo que sucede con el procrear, pero a mí me importa mucho decirlo también, y es que el procrear se usa para que algunos sectores hagan negocios. Sectores que sacan créditos procrear para después poner esas viviendas en alquiler o venderlas en dólares. Y el Estado no tiene que financiar viviendas para hacer negocios. Tendría que financiar viviendas para solucionar problemas habitacionales. Entonces yo creo que ahí el procrear es fundamental hacer un censo acerca para saber quiénes viven en las casas de procrear. Si son los que tomaron el crédito o son inquilinos que le pagan a los tomadores de créditos el crédito de una casa que nunca va a ser suya, ¿no? Eso me parece que
que es importante. Em, y después me parece que hay que tener una política muy, pero muy fuerte sobre las viviendas vacías. Fuerte me refiero a prohibición de que estén vacías durante tanto tiempo y que si están vacías durante tanto tiempo se alquilen de manera obligatoria. Creo que el Estado, en vez de construir, tiene que comprar viviendas, tiene que dejar de construir en las periferias, armar guetos. Creo que tiene que comprar viviendas en lugares en donde hay tensión de precios de los alquileres. No sé, eh, eh, no voy a dar ejemplos de Ciudad de Buenos Aires pero en las grandes ciudades hay zonas de mayor tensión de precios. Ahí es donde el Estado tiene que comprar y tiene que llevar adelante ahí alquileres públicos, en donde además integren a sectores con otros sectores. Eh, y creo también que el sindicalismo tiene un rol importante en todo esto. Yo la hice súper rápida, ¿no? La charla sobre la historia, pero la CGT tuvo un rol muy importante en, en, en luchar para que no se termine el decreto que congelaba el precio de los alquileres de comercio y de vivienda. Y hoy no es una reivindicación de los sindicatos el derecho a la vivienda, no lo es. Aunque sucede que la mitad del salario de los trabajadores se destina solo al pago del alquiler. Y no es una reivindicación en la paritaria del alquiler. Y no hay central de trabajadores que esté planteando una discusión seria acerca de cómo vamos a resolver el problema de la vivienda de los trabajadores. No hay. Nosotros tenemos mucho vínculo con sindicatos. Yo formo parte de la CTA y, y tengo vínculo con la CGT también. Y nos han dado una mano enorme ambas centrales para que no se modifique la ley de alquileres. Pero no estamos dando un debate dentro de las centrales de trabajadores acerca de quién se está quedando con las viviendas en Argentina. Así como damos debates acerca de la concentración de la tierra, de quiénes manejan los alimentos en la Argentina y tantas otras cosas, ¿no? Con la vivienda eso no sucede. Con la vivienda te dan 3 procrear y no se discute más. Y me parece que eso tiene que ser, bueno, es algo que nosotros hacemos mucha fuerza para que eso suceda, ¿no? Que volvamos a discutir eh, dentro del sindicalismo cómo queremos solucionar el problema de la vivienda de los trabajadores. Gracias, Gervasio. Yo, si alguien no tiene pregunta, quiero pequeño comentario. Dos reflexiones. Una primero, que yo me la vengo planteando ya hace tiempo. Nosotros dentro de la lógica capitalista y más dentro de la lógica neoliberal, que vos la describiste muy bien, tenemos metido en la cabeza el chip de la vivienda propia. En general, sobre todo muy fuerte en Latinoamérica. Yo tengo ahí algunas estadísticas que me gusta siempre analizar, que es con respecto a el papel del Estado como casero, es decir, el papel del Estado como locatario. Y cuando uno mira, la verdad soy bastante malo para compartir, si no les compartiría el cuadro acá, cuando uno mira el alquiler social sobre el total de vivienda, entre el 2011 y 2019, que es el último dato, es decir, después de que pasó todo el modelo neoliberal en Europa, que hizo estragos con la vivienda social. Vos comentaste el caso de Alemania, que es muy interesante, cómo están queriendo recomprar el estado de vivienda. En los Países Bajos, actualmente, 37, o por lo menos 2019, que era la última disponible, 37,7 de las viviendas están en manos del Estado para renta social. En Austria el 23, en Dinamarca el 21, en Reino Unido, después que Thatcher privatizó todo, tienen el 17 y en Francia el 14. Cuando vamos a países latinoamericanos, el primero que figura es Colombia,
que tiene el 0,01, para que miremos la relación. Si acá no planteamos la chance de decir, el Estado tiene viviendas y las da en alquiler, obviamente a un precio asequible, de calidad, no en una villa o en un inquilinato. Es el sentido que tenía cuando uno estudia el modelo aplicado por los laboristas en Inglaterra. Todo el centro de Londres era vivienda social. Por eso las casitas son iguales. Y Thatcher vino a de la vivienda propia, dársela al mercado y privatizar. Esa es la primera reflexión, que yo creo que es un debate que en general no damos. Si lo que planteamos son soluciones, obviamente que estamos en un marco capitalista y a veces cuesta plantearlo, pero las soluciones no pasan por decir por qué el Estado no compra, por qué el Estado no interviene. Vos lo señalaste, el problema de la propiedad privada es intocable y saltan los medios, saltan todos los sectores, pero creo que es un debate que tendríamos que dar. Es decir, porque así como el Estado puede dar procrear y puede hacer vivienda, en lugar de estar pensando, esa vivienda la voy a estar dando para que alguien la esté comprando, el Estado podría estar construyendo vivienda y poniéndolas en alquiler. Y evitamos el tema del juego de tercerizar. Ese es uno. Y después el otro que quería plantearte es, y es algo de lo que vos cerraste recién, esta soledad o aislamiento que tienen cuando el grupo de inquilinos va a pelear por el tema de los alquileres. Es un fenómeno que en general, y por esto es que nos ha apasionado tanto desde acá el tema del derecho a la ciudad, como lograr ese vínculo en el cual la lucha de clases sale para Lefebvre y estos autores, sale del ámbito de la fábrica y se traslada a la ciudad. ¿Sí? Porque lo que a la clase trabajadora puede ganar con aumento de salario, lo pierde cuando tiene que ir a alquilar, lo pierde cuando tiene que comprar alimentos. La conclusión es, tenemos que establecer alianzas. Tenemos que establecer objetivos comunes en los cuales, como dijiste vos recién, la clase trabajadora esté asociada con aquellos sectores que muchas veces se vinculan como si fueran de clase media, quien alquila, y el que alquila no es de clase media, o si vos querés, la clase trabajadora es la clase media, porque están de un lado y del otro del mostrador. Entonces, ¿cómo lograr que esos sectores, las que están luchando por reivindicaciones de género, de cuestiones de migrantes, construyamos una agenda común para poder ir a pelear por el mismo sector? Yo creo que esto es algo que tenemos que plantear máxime con bueno, los desafíos que se presentan en este año, cuando sabemos que justamente las propuestas que uno está escuchando de quienes se presentan como los seguros y seguras ganadoras son cambio en la legislación laboral para reducir, sacar las indemnizaciones, reducir derechos, liberar el mercado para que maneje los alquileres y si a alguien se le ocurre protestar, el modelo de Jujuy. Ahora acabo de ver, ya trajeron las TASER para inaugurar el 17 de julio en Buenos Aires, poder darle vía libre a las TASER para frenar cualquier tipo de reclamo social, porque decir, a eso apunta en realidad. Entonces, me gustaría alguna reflexión sobre esto, ver qué podemos hacer, qué se te ocurre, cuáles son los planes que tienen en ese sentido para poder avanzar. Es fácil. No. Sí, a mí me parece clave esto que decís. Yo creo que hay una crisis em, de representación previa al momento que estamos viviendo. Me refiero a que eh, la globalización, el neoliberalismo ha logrado dividir representaciones. Me refiero a que eh, el sindicalismo dejó de representar demandas integrales de los trabajadores y se concentró exclusivamente en el poder del salario, por ejemplo, ¿no? Entonces el feminismo tuvo que surgir por fuera
de las representaciones de las trabajadoras y los trabajadores y de la representación política. Y el ecologismo tuvo que surgir por fuera de las representaciones institucionales clásicas, ¿no? Y nosotros también. No, no es por compararme con el feminismo, porque nosotros somos organizaciones pequeñas em, pero sí creo que hemos tenido que salir por... Es más, mira, les cuento una cosita breve, pero yo empecé en el 2013 dentro de un sindicato. Empecé, yo era delegado gremial eh, y trabajaba en la ex ESMA, convencí a mi sindicato de que asesoráramos a inquilinos e inquilinas afiliadas a nuestro sindicato. Y me miraban con una cara de inquilinos, eso no son trabajadores. El alquiler es una cosa que va a durar 2 años, después te compras tu casa, ¿no? Me miraban raro. Yo dije, no, mirá, a mí me interesa esto. Bueno, por supuesto que lo que sucedió, primero que yo no sabía nada sobre alquileres, ¿no? De legislación, y que venía alguien, yo estudiaba y después le respondía, y se llenó el sindicato de inquilinos e inquilinas afiliadas a nuestro sindicato. Y no solo se llenó, sino que empezaron a llamar de todas las provincias para asesoramiento, un sindicato nacional, para asesoramiento de inquilinas e inquilinas. Entonces el sindicato recibió su primer carta de documento, que era de la Cámara Inmobiliaria, que le dijo, se lo juro por mi vida, que por favor dejen de llevar adelante un asesoramiento que era parte de su trabajo y no del sindicato. Y luego llegó una carta de documento del ministro de Trabajo, que nos dijo, les pido por favor, ya es en otros términos, pero nos pidió por favor que dejásemos de llevar adelante una actividad que no era una actividad gremial. Y yo la tuve que dejar de hacer. Me tuve que ir. Y entonces armé Inquilinos Agrupados, que como verán el nombre es tan malo porque yo tenía una bronca y dije, ¿saben qué? Ahora voy a armar un Facebook que se llama Inquilinos Agrupados y voy a seguirlo por ahí. Y bueno, ahora hay que cargar con este nombre tan de asociación civil que nos hemos puesto, que es Inquilinos Agrupados. Pero lo que quiero decir con esto es, en los 60, en la CGT de los 60, dentro del programa de la CGT, está que se suspendan los desalojos. Y creo que esto que vos decís, en una figura ya, ¿no? De salir de la fábrica y llegar a la ciudad, ¿no? Eh, bueno, nosotros intentamos, les diría que dar una pelea más cultural. Cuando doy charlas y digo, la dictadura dolarizó la vivienda, la gente se queda como, ¿cómo la dictadura? Yo creía que siempre fue el dólar en la vivienda. No, no, fue la dictadura. O cuando contamos esto de que los contratos no vencían antes de la dictadura. Uno alquilaba una casa o un comercio por 30 años, porque estaba prohibido que un propietario te diga se terminó tu contrato de alquiler como si fuésemos eh, bolsas de basura, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver, porque creo que la dictadura hizo un trabajo exitoso en términos culturales, el neoliberalismo ni hablar. Y entonces un poco lo que planteo yo a los sindicatos, algunos sindicatos construyen viviendas y les pongo un ejemplo muy concreto porque además el secretario general de FOETRA también lo cuenta, por lo tanto no estoy metiéndome en asuntos que lo compliquen. FOETRA construyó viviendas, construyó un edificio, el sindicato de telefónicos, ¿no? Construyó un edificio hermoso en el barrio de San Telmo en los 90. Y hoy ese edificio se alquila por Airbnb.
para alquiler temporario, porque ya no queda nadie, no queda un trabajador telefónico en ese edificio. Todos lo vendieron en los 90, construyeron, lo vendieron en dólares y se terminó. Entonces el sindicato gastó un montón de guita en comprar la tierra, en construir, en subsidiar ese crédito a los trabajadores, para que el trabajador finalmente lo venda o, en el mejor de los casos, lo tenga en alquiler por Airbnb, cobrándole dólares a otro trabajador. Por eso yo digo que el sueño de la casa propia no es el sueño de la casa propia en realidad, es el sueño de la renta propia. Y todo bien, yo no me voy a poner anticapitalista tampoco porque, pero por lo menos sinceremos esa discusión de que no queremos ser propietarios. El sueño es poder hacer negocios también con la vivienda o vivir de rentas. Y ahí yo creo que tenemos una pelea más en términos culturales que, bueno, no la estaríamos ganando, pero creo que es fundamental darla. Y darla entre compañeros y compañeras. Porque yo hablaba con Marín de Fogetel, yo decía, si vas a construir, que esas viviendas siempre sean del sindicato, y alquilalas, y un trabajador que gana 100 lucas y paga 50 de alquiler, hace que pague 10, y le aumentaste el sueldo además. El tipo ya no tiene 50.000 para llegar a fin de mes, tiene 90.000 para llegar a fin de mes. Y va a consumir, y se va a ir de vacaciones, y te va a defender, y va a defender la organización sindical. Bueno, eh, lo que pasa que, lo que me decía Marín es, la gente quiere ser propietaria. Me matan si yo le digo, te voy a dar una casa, pero no va a ser tuya. Bueno, tendremos que hacer un esfuerzo muy importante para mostrar que esas audacias dignifican la vida y no que son inertes y que no tienen ningún tipo de efecto. Que ahí sí, yo entiendo que te digan, che, yo quiero ser propietario. Ahora, si nosotros logramos tener esa audacia para tener otro modelo de acceso a la vivienda y que funcione realmente, que dignifique la vida, que vivamos mucho mejor, yo creo que ahí nadie va a decirnos, pero la verdad que yo quisiera ser propietario. Yo creo que se va a valorar que la política funciona, ¿no? Estoy de acuerdo acá. La experiencia, bueno, Guillermo la puede comentar, es el comercio de hace 50 años. Ha construido infinidad de edificios en la ciudad. ¿Ah? Y hay otros gremios también que han hecho la construcción de vivienda para los trabajadores, pero con el concepto de ayudar, que se describiste vos de Fuentra, que es el concepto clásico. Tal vez el otro es más difícil, de poder ser propietario de construir todo el edificio y después darlo en alquiler. Eh, yo creo que ahí la complicación mayor que veo así a simple vista es interesante, es cómo poder dar respuesta a la cantidad de gente que tiene detrás para reclamar. Bueno, pero ahí ese sistema de construcción para alquiler, en donde las viviendas siempre son del sindicato, generan, uno, mucha más rentabilidad que un crédito para el sindicato. O sea, poner vivienda en alquiler a un bajo precio, por supuesto, a un precio compañero. Es decir, eh, por supuesto que genera mucha más rentabilidad para el sindicato que darla y nunca más cobrar nada. Eh, yo sé que estamos hablando de algo que debería empezar por el Estado, o que legitime una política así. No va a empezar por un sindicato y te van a matar todos, ¿no? Te van a decir, pero andate a vivir a Europa, yo quiero mi casa, ¿no? Ahora, si el Estado legitimara otra política, por supuesto sería mucho más fácil. Lo que quiero decir más allá de eso, eh, brevemente, es que si el sindicato se queda con las viviendas, y pongo siempre el mismo ejemplo, imaginemos un edificio con departamentos de 3 ambientes, de 2 ambientes y un monoambiente, ¿no? Y a una familia de 4 le damos el departamento de 3 ambientes. Y a una pareja joven, sin hijos aún, le damos el 2 ambientes. Y a una persona sola le damos el monoambiente. Supongamos que entonces esa familia de 4 integrantes, los hijos se van a vivir solos.
se van a vivir a otro lado, no sé, lo que sea, y quedan dos. A esos dos en el mismo edificio, en el mismo barrio, los pasamos a un departamento de 2 ambientes para que entonces su jubilación, eh, disfruten en el mismo lugar en donde vivieron toda la vida, pero dejen ese 3 ambientes para una nueva familia trabajadora que va a necesitar un 3 ambientes. Y esa persona sola, que se puso en pareja y que tiene un hijo, pueda mudarse a un 2 ambientes y le deje ese monoambiente a un joven trabajador que recién inicia en el trabajo y que necesita no destinar el 70% de un alquiler, del salario a un alquiler. Y pensemos cómo esos alquileres que se pagan y se pagan y se pagan genera volumen para construir otro edificio para esos trabajadores, que finalmente entre nosotros está clarísimo, finalmente lo que estamos haciendo es sostener ese modelo con el salario de los trabajadores, ¿no? No es que lo estamos sacando de otro lado, les estamos diciendo, mira, es o al mercado y vivir mal, o entre nosotros, ¿no? El error, creo yo, de la ley 341, la ley de, de autoconstrucción de cooperativas, es que pueden ser propietarios. Entonces las venden. Yo creo que comparto con vos lo que sí tenés que asumir. Estás discutiendo, y yo comparto y discuto lo mismo, la lógica capitalista. Sí, sí. Eso es discutir la lógica capitalista, que es la que hay que discutir. Por eso vos hablabas de las reivindicaciones de la clase trabajadora. Mi padre, que se dedicó a estudiar mucho, durante mucho tiempo, siempre me traía para leer eh, desde el socialismo las declaraciones de la CGT, los 1 de mayo, hasta el año 1942, en el cual era interesante leerla, porque hasta el año 1942 la declaración todos los años incluía la lucha de clases, el fin de la propiedad privada y la estatización, la socialización de los medios de producción. Es decir, eso después desapareció en la postura de la CGT. Claro, Pero Perón da una charla en la Bolsa de Comercio y dice a los empresarios, ¿no? Y le dice, eh, che, miren que si no vienen los rojos, así que mejor que vean que yo no vengo con deseos de expropiar nada, pero bánquense esta, ¿no? Eh, a mí me parece que ese es un gran aprendizaje también, ¿no? Porque eh, eh, vos decías lo de Thatcher y el ministro la de... lógica de Thatcher tomó todo el centro y el discurso fue: queremos que la clase trabajadora sea propietaria. Entonces, con esa excusa, lo que hicieron fue darle la posibilidad de que compraran departamentos, que en ese momento el alquiler era por 99 años, para las generaciones que seguían. A partir de ahí, lo que hizo la mayoría fue poder quedarse, y automáticamente vino al mercado a decir: yo te ofrezco más, te lo compro, y al poco tiempo esos mismos trabajadores fueron a la periferia, los salarios se fueron estancando, con lo cual ya no podían seguir pagando los impuestos ni manteniéndola, Tal cual. quedaron expulsados, y todo el centro lo que se hizo fue: o lo tiraron abajo para construir grandes edificios y torres, o pasaron a hacer casas a precios inaccesibles para la clase trabajadora. Fin de la Es, historia. es el régimen de titularidad que llevamos adelante también acá, que en la ciudad de Buenos Aires lo primero que hacen es darle título de propiedad a la gente, porque sabe que no va a poder pagar ni la luz, ni el gas, ni mantener el edificio en condiciones y que le va a terminar vendiendo y es la mejor forma de expulsar a la gente de las ciudades, ¿no? Por eso yo creo que el planteo tiene que ser un planteo general, general, donde el Estado realmente asuma el carácter de renta social. Entonces, no tengo 5 viviendas. Yo hago un barrio completo en una buena zona, de calidad, y va a ser de renta, de acá en adelante. No 5 años de renta y después lo pongo a la venta, y después, y juego con esto de cada vez que viene la derecha, privatizo. Porque si no, no hay.
no hay Sí, solución. Y lograr sí, alianzas. sí, sí, por eso, sí, por eso volvemos a esto que planteas, ¿no? De las alianzas. Por eso nosotros insistimos tanto en la discusión sindical. Yo creo que va por ahí, la verdad. Y por eso las organizaciones sindicales nos hemos incorporado a las centrales de trabajadores, porque creemos que, que la lógica patrón, empleado, propietario, inquilino es muy clara y que se trata solo de lo mismo de siempre, ¿no? De cómo se nos quita ingresos a través de la renta, ¿no? Eh, Sí, hoy la renta ocupa un espacio, vos lo mostraste, muy importante en el salario. Te hago una pregunta, Gervasio. Esta idea de que el Estado compre viviendas ya construidas, ¿hay una idea de cuánto sería la inversión, no sé, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, necesaria como para comprar la cantidad de viviendas que de algún modo eh, complete o sirva para la gente que no tiene vivienda? O, digamos, ¿hay algún estimado? Mira, nosotros le presentamos a la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, que si quieren después se los paso, después te lo paso Pablo, Sí, sería buenísimo. y lo ven. eh, Le hicimos ese laburo, pero además financiado no con fondos del Estado, sino con fondos de los inquilinos. Lo que planteamos fue una garantía pública para alquilar. Esa garantía se paga todos los meses, una cuota muy baja, y con ese fondo que se va creando de inquilinos que presentan una garantía para el alquiler, el Estado empieza a construir viviendas en alquiler. Yo creo, con la Perdón, te voy a propuesta, decir después, después de esto, levantaba la manito para después, perdón, no, no, habla, habla escribirlo. como si fuera mi hija. No, no. Primero que nada, perdón que me sumé tarde, así que me perdí gran parte de la presentación que la voy a ver después grabada. Pero en relación a esto que estaban planteando, estaba nada, pensando yo trabajo mucho con preservación del patrimonio. Si en esta idea, digamos, hay una lógica de destrucción y especulación en la ciudad de Buenos Aires y en general, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires particularmente. Si en esta idea de pensar en que el Estado compre viviendas, si está pensada o avalada, también la posibilidad de que la compra de viviendas sea, por ejemplo, de estos edificios históricos que se tienden a comprar para especulación, porque también involucran la posibilidad, ¿no? Pensando que si vos compras un edificio histórico, generalmente hay que recuperarlo, intervenirlo, ponerlo en valor, o sea que también generas esa cosa que la construcción de viviendas genera de empleo, ¿no? De empleo de trabajadores de la construcción u oficios especializados que por ahí de otra forma, a medida que se van perdiendo los edificios históricos, digamos, no van dejando de tener trabajo porque no se necesitan esos rubros, esos gremios. Eh, por ahí también puede ser un mecanismo interesante para que el Estado compre viviendas históricas y las ponga al servicio como vivienda, porque en general la tendencia es comprar vivienda histórica para centro cultural, para alguna oficina pública. Por ejemplo, ahora acá la Corte Suprema compró edificios acá que van a funcionar para la Corte en Mar del Plata. Está buenísimo, que los van a recuperar. Pero por ahí, con el déficit habitacional que hay, esto, no sé, se me ocurre que también puede llegar a ser algo interesante. Eso, Sí, para decir. sí, acá pasó todo lo contrario. Acá en la ciudad, bueno, un Sí, poco como lo que contabas vos, acá el edificio del Plata, ¿viste? El que está el 9 de julio, uno de los edificios más modernos que se construyeron acá en la ciudad, enorme, pero enorme, a una cuadra del Obelisco. La reta lo remató en claro, pesos, porque entre ellos sí se venden en pesos. Sí. eh, Se lo dio a Eduardo Epstein, que va a hacer viviendas para alquiler temporario. claro. Es uno de los edificios más importantes que hay en términos históricos y de patrimonio. Bueno, eh, tantas cosas se podrían hacer si el Estado asumiera, ¿no? Eso, ese edificio en vez de
ser Airbnb, podría ser un edificio de viviendas y mantener, aparte, ¿quién mejor que la Sí, gente que vive ahí te mantiene el lugar, ¿no? sí, Yo sí. creo que vos decías recién la propuesta de ustedes para Kicillof, no sé si está incluida ahí, a lo mejor, pero hay otra herramienta que la verdad nosotros la venimos estudiando y no tiene mucho uso, que es la ley de acceso justo al hábitat. Que si pudiéramos, si se aplicase todas esas plusvalías urbanas de las que se habla con los barrios privados y todo, le darían los fondos para poder invertir en esa construcción de vivienda para renta social. ¿Eso Totalmente, no sí, lo esa tienen ley ahí? es una ley, sí, esa ley es fundamental. Nosotros estamos intentando que, cosa que no hemos logrado, otro no logro, eh, y es que en la ley de acceso justo al hábitat hay un capítulo sobre algún tipo de regulación de los alquileres. Y bueno, como la legislatura provincial es muy difícil y tiene mayoría en Complicado. diputados la oposición, es mejor no arriesgar ninguna votación porque te puede terminar peor la cosa, ¿no? Pero sí estamos dando un debate ahí en la provincia acerca de que la ley esa debería incluir, por un lado. Pero en realidad el plan que nosotros habíamos presentado al gobernador era un plan muy sencillo que tenía que ver con esto, con un sistema de fondos de garantía, eh, en donde el Estado entonces construya y compre. E inclusive hicimos una proyección acerca de la capacidad de construcción y de creación de fondos por este sistema. Y yo ahora no lo recuerdo sinceramente cómo era, se los voy a mandar. Eh, pero lo que sí quedaba demostrado muy claramente es la capacidad que podría tener el Estado en producir viviendas y soluciones habitacionales, no solo construir, sino además comprar lo que está. Imaginen ustedes que hoy los precios están bajando en dólares. Barcelona, con Ada Colau, llevó adelante una medida que es que el Estado tiene prioridad para la compra de viviendas. Si alguien pone una vivienda en venta y el Estado se presenta para comprar, no se la puede vender a nadie más que al Estado. Bueno, acá nosotros llegamos a plantear eso, ¿no? Comunista. Sí, sí. 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 Em, bueno, allá tienen este problema, ¿no? BlackRock, los fondos de inversión son los dueños de los Sí. edificios. Los dueños de nuestros edificios es el agro. Y acá está más diversificado, es decir, son los grupos económicos, pero por ahí no tienen edificios completos en general. Ujú. Ese es, ese es el tema. Aún no sucede algo así, que llega alguien y te compra todo el edificio lleno de inquilinos, ¿no? Yo creo que en algún momento va a empezar a pasar, por supuesto. Pero eso te puede facilitar después. Yo creo que eso Sí, la organización, ¿no? a la hora de organización y a la hora de una expropiación con fines de utilidad pública, es Ujú. mucho más fácil cuando es un propietario que tiene todo en alquiler, que si son 15 personas distintas que se lo alquilan a Airbnb, por otro lado, Sí, sí. tiene que estar, Ujú. puede ser en parte de esa lucha, pero bueno, eso es una lucha que hay que seguir dando para futuro. Bueno, no sé si hay Yo alguien me más quedé que con quiera. perdón, me quedé con la intriga de qué les contestaron con la presentación esta provincia. Muy bueno. Eh, lo que nos contestan siempre, está buenísimo, pero Buenísimo. no se Lo puede vimos. hacer. En O sea, este contexto. no, no, me parece que por eso yo planteaba recién lo de dar una batalla más cultural, que es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? La verdad. Sí. Venimos perdiendo sistemáticamente. Ahora, en términos culturales, yo creo que lo que generamos las organizaciones de un debate permanente sobre el alquiler es una pequeña victoria, ¿eh? No va a ser tan fácil volver a silenciar este tema. Em, y, y como en privado ya todos se dan cuenta que tienen que hacer algo con los alquileres, pero no se animan a hacerlo. Bueno,
de alguna forma estamos un poco más cerca, ¿no? De esto. Mirá lo que pasó en provincia de Buenos Aires, con, con Guernica, con los hornos. Digo, tienen un problema heavy, ¿eh? Heavy. Y cuando te sentás a hablar, no te dicen, sí, sí, pero estamos construyendo 50 viviendas por año. No te lo dicen. Eso es para la tele. Cuando te sentás te dicen, che, tenemos un problema imposible de solucionar. Bueno, en algún momento, creo yo, entenderán Hay que solucionarlo. que hay que solucionarlo y tampoco hay mucha forma de solucionar las cosas, ¿no? No, no es que vamos a inventar el agua tibia. No, sin duda. Perdón, yo también quería Sí, agregar que para Paula. mí eh, muchas veces es una cuestión de que estos sectores que manejan y que mueven los hilos de nuestra economía y nuestro país en general, eh, creo que una manera de ceder en su poder y de otorgar derechos a otras personas es como una pérdida porque no se busca dignificar a la gente. Es siempre perpetuar este control sobre que no se puede acceder a una vivienda o a un derecho justo como poder darte, no sé, el privilegio hoy en día de viajar, porque siempre voy a poseerte de alguna manera. Entonces también ni siquiera hay un acceso a la dignidad. Yo lo veo, por ejemplo, que no está tan relacionado, pero un poco sí. Mi mamá es psicóloga social y trabaja en INTA hace muchos años y están con un proyecto ya van a ser 7 años aproximadamente en el penal de Batán. Y justamente lo que se busca desde el Pro Huerta es dignificar a esta gente que después durante el gobierno de Macri dejaron de recibir fondos y estuvo cerrada la organización muchos años, pero justamente con este proyecto de Huerta lo que se busca es que mismo los trabajadores, desde los invernáculos y tal, puedan llevarles a sus familias y mandarles a sus familias las producciones. Entonces a lo que iba con esta conclusión es que para mí, si no se quiere ceder en derechos, no se quiere darle la oportunidad a un trabajador de que pueda pagar un alquiler digno, es porque es como que no merece esa dignidad como humana. Ayer me contaba una amiga que ya está buscando alquiler y le preguntaban la edad porque ahora tienen un marco también restrictivo para las personas adultas. Y ella dice que la persona le decía, no, no, para jóvenes no alquilo, pero tampoco para personas grandes dependiendo de la edad. Entonces, es como justamente esto es como un poco de odio, ya ni siquiera es odio al pobre, es como odio al trabajador. Eh, y bueno, y esto en el penal yo lo veo un montón con mi mamá, del odio que hay a que un trabajador pueda mandarle comida a su familia. De que la familia no tenga que pagar por una huerta semanal, por una cosa básica, una bolsa de verduras, porque es perpetuar a que el pobre siga siendo pobre y que el pobre siga pagando el 50% de su ingreso en un alquiler. Y que mientras tanto haya 3 o 4 cabezas que se sigan enriqueciendo a costa de ver al pobre siempre en esa posición. Entonces sí, como también decía Gervasio, es una lucha cultural e ideológica de dignificar a la gente, de dignificar a las personas. O bueno, yo también viví en Capital Federal el año pasado y me comentaba mi vecina, mi edificio era todo de una familia, pertenecía a la década del 50 y después se vendió, pero pertenecían los 8 departamentos, los 4 pisos, a la misma familia. Y ella está desde que se lo vendieron y alrededor, yo estaba en la zona de Colegiales yo. A 2 cuadras se empezó un proyecto de urbanización, más o menos para cuando yo me volví a Mar del Plata ya este proyecto estaba terminado, donde era una villa, ahora se está urbanizando y habían, la verdad que edificios bastante bien llevados adelante. Y ella me lo contaba con un odio, porque ella tenía que convivir con los pobres. Y que cada vez que pasaba alguien caminando llamaban a la policía y la policía de Buenos Aires empezó a poner policías las 24 horas del día en la esquina de mi cuadra para prevenir de que no pase nada. Y eso ya es odio. Porque a mí jamás me pasó nada, a veces me confundía de colectivo y quedaba en el medio del barrio y tenía que volver sola caminando a las 8 o 9 de la noche, o me iba a caminar y me perdía, porque me perdía todos los días. Y jamás me pasó nada.
pero porque es una cuestión de odio. Es siempre querer ver al pobre como pobre, pensando que además uno es, no sé, como si tampoco fuéramos los Rockefeller, o sea, pero nada, era como, para mí es todo un poco va de la mano de cómo mueve los hilos siempre Argentina, de que, bueno, una vez Pablo lo había dicho en una clase, como querer proteger no sé, el terrateniente teniendo el patio de tu casa nada más. Y como con el campo no, como si el campo siquiera pensara en vos en algún momento. Odio Es que odio de sí, clase. sí, la cuestión ideológica es fortísima. Creo que esto que decíamos de la necesidad del cambio cultural es clave. Y acá tenemos de hecho un proyecto de huerta agroecológica y desde muchísimos sectores de la sociedad marplatense salieron a, a pegarle ese proyecto, prácticamente a demonizarlo, cuando en realidad era eso, que la gente que vive en esa zona no quiere que vengan pobres y trabajadores que tengan su propia huerta. Es decir, se nota mucho esto que vos nombrabas de como un odio, un desprecio, Paula. Ese es el triunfo. Sí, Gervasio, sí, perdón. No, no, solo quería decir dos cositas. Uno, que lo que dice Paula, quería recomendar un cuento, ya que estamos, que se llama Cabecita Negra de Germán Rosenmacher. Si pueden, es bastante cortito y, y habla de lo que habló Paula, que a mí me encanta ese libro. Y, y otra cosita que quería decir con respecto a lo que dice Paula, es que a mí me pasa mucho que hay muchos inquilinos que me dicen, yo pagué siempre el alquiler, no lo dejé de pagar nunca y ahora me echa. O muchos inquilinos que me dicen, yo entiendo que el propietario eh, quiera tener ganancia con esto, pero yo no puedo pagar el alquiler. Entonces yo creo que esto que vos decís, Paula, este odio de clase, creo que llega como a su lugar más difícil cuando eh, esto que vos significabas como, bueno, que somos los Rockefeller, bueno, cuando inclusive sectores que no podemos llegar a fin de mes, etcétera, defendemos más los intereses de otra clase que la nuestra, ¿viste? Porque yo hoy me veo con muchos inquilinos que me dicen, no, pero la ley de alquileres, ¿cómo el propietario va a tener congelado el precio del alquiler durante un año? Y dice, ¿viste? Pero, ¿cómo hago por dónde empiezo? Tengo que empezar por 1810, ¿viste? Bueno, eso. Eh, eh, yo creo que el gran triunfo, uno de los más importantes triunfos del modelo neoliberal, fue construir pensamiento hegemónico. Entonces, cuando socialismo científico, Marx y Engels hace 150, 170 años hablaban de las condiciones para el cambio del capitalismo, hablaban de condiciones objetivas, desarrollo tecnológico, todo lo que estamos viendo ahora, pero hablaban de condiciones subjetivas. Creo que la mayor derrota de los sectores progresistas es justamente esta pérdida de la condición subjetiva. Eso que hace lo que comentaba Paula, que todos somos Vicentín, todos somos el campo. Tengo una maceta, siempre les digo, no charlamos en clase. Ojalá, claro, ojalá fuésemos todos el campo. Claro, es decir, pero esa división es justamente el triunfo de la derecha. Lo que decía Paula, la dignidad, irse de viaje, lo primero que dijeron representantes en el gobierno de Macri fue, se creyeron que podían comprar televisores, viajar, ¿qué se creen que son? Es decir, que es lo que además necesita el capitalismo para poder progresar, ¿no? Que la gente se vaya, el trabajador se vaya de viaje, compre televisor y compre heladera, porque si no, no tiene a quién venderle. Ahora, ahí es donde hay que dar la batalla, y creo, yo lo sostengo hace rato, creo que el gran error de este gobierno, los dos más grandes errores, más allá de todas
problemas económicos que pueda haber, en la ley de medios y en la reforma del Poder Judicial, que son las dos trabas para cualquier cambio que querramos hacer sustancial en el sistema de vida. Un Poder Judicial que, bueno, en Cava ustedes lo ven muy claramente, a nivel nacional lo vemos con la Corte, abroquela cualquier tipo de transformación progresista, y los medios de comunicación que siguen envenenando a la gente y que llevan a esa división. Es decir, contra eso es la lucha. Creo que pasa por ahí. Yo de acuerdo en todo. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario para después dejarlo a Gervasio, que pueda ir a cenar tranquilo, porque se está extendiendo esto. No, tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela. Entonces, bueno, si no, les pido que abran los micrófonos. Fuerte aplauso. Agradecerte mucho. Gracias. Gracias Muy Gervasio. bueno, Gracias. muy bueno. A todas. Y Juli, si querés hacer los honores del cierre. No sé, Gervasio, si querés hacer algún comentario, vos como invitado. Bueno, No, espero que agradecer- me inviten a Mar del Plata la próxima. Sí, bueno, ese va a ser el cierre. Dalo por Es hecho. decir, nos vemos acá en el Zoom, pero nos tenemos que ver presencialmente, así intercambiamos y charlamos largo y tendido. Te aclaro, acá lo tengo al secretario general y nosotros... Yo tengo una piecita para alquilar. Bien. Pero vamos a traerlo, Gervasio, en un mes un poco más amigable, porque si no, no va a querer volver. Tiene que ser a partir de Ah, octubre, por ahí. Esta Nosotros época. tenemos ojalá sea un mes acá, más amigable, octubre. este octubre, Bueno, como mes amigable, no elegiste el mejor mes, fue una mala fecha. el mejor mes con las elecciones. Pero no, acá tenemos, construimos desde comercio del sindicato una universidad popular para los trabajadores y trabajadoras. Es una apuesta Increíble. que ya tenemos 3 años, es la primera reconocida por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y justamente la idea es construir pensamiento crítico, establecer alianzas, y por eso es tan importante todo esto y hay tanto compromiso trabajando con delegadas y delegados que puedan llegar a los barrios, es decir, lograr esa interconexión de la que hablaba. Y creo que se puede Bueno, hacer un a lindo Seguramente vamos a disposición. tener la posibilidad de encontrarnos e invitarte. No he querido participar porque hay muchos temas realmente que da para profundizar, pero seguramente cuando venga a Mar del Plata vamos a tener algunas preguntas y reflexiones para aportar a lo que vos planteaste del rol del sindicato y la vivienda, que es un tema que también está cruzado por malas administraciones, por complicidades con los gobiernos nacionales y populares que han utilizado la vivienda también como eje de desarrollo, que ha traído terribles consecuencias para la representatividad. Y eso hay que conversarlo porque también es una realidad que Totalmente. condiciona de alguna manera lo que hoy conocemos como el mundo sindical. Pero da para charlar otra cosa, pero ha sido muy importante para mí en términos particulares anotar algunas cuestiones de agenda para incorporar a la acción sindical en función de lo que vos planteás, y me parece que ha sido importante. Desde como vos empezaste, me parece, desde tus inicios que lo señalaste, me ha quedado la idea tal vez de empezar a formular algo dentro del sindicato para asesoría a la gente. Así que nada. Bueno, nosotros a disposición total, obviamente de forma completamente desinteresada, pero si necesitan formación para asesoramiento, eso a disposición total. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Gervasio. No, a Sí, ustedes. Juli. Bueno, lo importante es esto, como interactuar, hacer conexiones y seguir pensando juntos, así que te agradecemos muchísimo, Gervasio, y nos estaremos encontrando en la próxima. Y por favor no te olvides de mandar el archivo ese que respecto del proyecto. Queremos. Lo voy a mandar. Bueno, gracias Muchas a todas y a gracias. todos. Adiós. Gracias. Cuídense. Adiós,